Soy el doctor Santos Javier Castillo Romero. En esta oportunidad disertaré sobre las perspectivas de la enseñanza de la educación religiosa en el Perú a partir de la implementación del nuevo diseño curricular básico nacional para la formación de los profesores de educación religiosa que trabajarán en las escuelas de educación básica, el cual está vigente desde el mes de julio del año 2020. Cabe indicar que la carrera de profesor de educación religiosa se da en los institutos y escuelas de educación superior pedagógica del Perú. También se da el título de licenciado en educación, con segundas menciones en educación religiosa, en algunas universidades católicas del Perú, que cuentan con autonomía en sus planes curriculares. Pero la gran mayoría de los docentes de educación religiosa que trabajan en las escuelas de educación básica del Perú provienen de los institutos y escuelas de formación pedagógica, los mismos que están obligadas a utilizar ese diseño curricular básico que aprueba el Ministerio de Educación. El nuevo diseño curricular representa un cambio sustancial de perspectiva con respecto al anterior diseño curricular del año 2010, el cual era abiertamente confesional y elaborado para formar docentes de educación básica que en definitiva eran profesores de educación religiosa católica. Estos cambios sin duda plantean nuevos retos para la Iglesia Católica en el Perú, para las oficinas diocesanas de educación católica, que deben buscar alternativas para complementar la formación religiosa católica de los docentes que van a egresar con el nuevo diseño curricular, el mismo que ha dejado de lado la formación especializada en la doctrina católica. Existe actualmente una polémica a nivel internacional, sobre todo en los países europeos, cuestionándose la necesidad de brindar educación religiosa en las escuelas públicas. Incluso hay quienes defienden que debe erradicarse de las escuelas cualquier símbolo religioso, como crucifijos, imágenes religiosas, argumentándose que los estados no son confesionales y que no puede existir ningún tipo de privilegio para la Iglesia Católica. En el caso del Perú, aún siendo un país con mayoría católica, no es ajeno a esa polémica. No obstante, hasta la actualidad, el curso de educación religiosa sigue dándose, pues es parte de la currícula de educación básica aprobada por el Ministerio de Educación. La Iglesia Católica en el Perú, hay que decir también, que mantiene un régimen especial con sustento en la propia constitución política, la misma que en su artículo 50 hace un reconocimiento de la Iglesia Católica por el rol desempeñado por esta en la formación histórica, cultural y moral del Perú. Se señala también que el Estado le presta su colaboración sin dejar de lado a otras confesiones religiosas. Hay un convenio concordato firmado entre el Estado peruano y la Santa Sede el 19 de julio del año 1980. Ahí se establece, entre otras cosas, que para ser nombrado como profesor de educación religiosa, entiéndase, educación religiosa católica, en las instituciones educativas públicas se requiere la autorización del obispo del lugar. Y se dice que el profesor ejercerá esa enseñanza mientras siga contando con la aprobación del obispo a través de las oficinas de educación católica. Esta situación ha planteado ciertamente algunos problemas de tipo administrativo laboral con aquellos docentes de educación religiosa nombrados a propuesta de las oficinas diocesanas de educación católica,
que luego les es retirada la confianza y entonces deben ser ubicados en otros cursos y entonces se presentan algunas dificultades. Vamos pues a señalar que el objetivo de esta investigación que estamos realizando es analizar la propuesta de formación especializada del diseño curricular básico del año 2020 del programa de educación religiosa para la formación inicial docente, a fin de establecer sus fundamentos, su viabilidad y sus implicancias. Como objetivos específicos, nos planteamos tres. Primero es analizar los fundamentos que sustentan el nuevo plan de estudios de formación especializada del Diseño Curricular Básico Nacional 2020. Segundo, analizar la pertinencia y viabilidad de las demandas educativas que se pretende atender con dicho diseño curricular. Y tercero, analizar las implicancias que tiene la implementación del nuevo diseño curricular del programa de formación religiosa. Entonces, sobre el primer punto ya lo hemos manifestado acerca de la educación religiosa en el Perú, sus relaciones con el Estado peruano y la Iglesia, que la Iglesia mantiene un régimen especial que está garantizado por la propia Constitución. Sin embargo, pues también se ha cuestionado que eso marca un privilegio del Estado hacia la Iglesia Católica y no hay una equidad supuestamente con otras confesiones religiosas. Hay que partir de que el Estado peruano no es confesional, sino laico, y que por otra parte, pues, como se ha mencionado, el cargo de educación religiosa católica se ha convertido prácticamente en un cargo de confianza del obispo, y que el diseño curricular anterior tiene como presupuesto fundamental que se está formando a docentes de educación religiosa católica. Ese diseño curricular que todavía se está aplicando ya con las últimas promociones que están egresando, tanto en su inspiración como sus contenidos, sigue siendo confesional, católico, ¿no? Aunque respetuoso, como se ahí mismo se señala, de la diversidad cultural y religiosa, ¿no? Ahí dentro de ese diseño se menciona que el profesor de educación religiosa tiene que ser un testigo cualificado, es decir, no basta que tenga una formación especializada, sino que también debe dar testimonio de vida. Y esto por cuanto que la Iglesia Católica considera esa acción educativa como parte de su acción evangelizadora. Es decir, el docente de educación religiosa católica no solo enseña religión, sino que está contribuyendo a la acción evangelizadora de la Iglesia a través de la educación. También en ese sentido, al futuro docente de educación religiosa se le pide una sólida formación doctrinal y actitudes concordantes con la enseñanza moral de la Iglesia. En cambio, el nuevo diseño curricular que estamos comentando no se propone un currículo ya de inspiración católica, todo lo contrario, quiere tomar una total distancia frente a esa visión del anterior diseño curricular. El titulado como profesor de educación religiosa en el nuevo diseño curricular ya no será pues un docente que esté formado en la teología católica, y se ha dejado de lado en el nuevo diseño cualquier referencia a las inspiraciones católicas. Ciertamente que también se pretende alinear de algún modo con los fines de la educación establecidos en la Ley General de Educación, en el artículo 9, literal A, señala entre los fines de la educación la realización de la dimensión espiritual y religiosa. Es decir, pues se trata de una formación integral, ¿no? Y la formación integral incluye las diversas dimensiones del ser humano, entre ellas la espiritual, la religiosa. Según ese artículo, pues la dimensión espiritual y religiosa es parte integrante de la formación integral, lo cual todos estamos de acuerdo, ¿no?
Una educación pública, pues, que no contribuyese a que los estudiantes logren su realización espiritual y religiosa, estaría incumpliendo con su rol y con los fines mismos de la educación establecidos en la ley. Ahora bien, en nuevo diseño curricular se mencionan algunas demandas que supuestamente pretenden ser atendidas a través de la implementación de ese nuevo diseño curricular y que constituye una obligación del Estado, ¿no? Ahí se puede identificar al menos 5 demandas que se mencionan explícitamente en dicho diseño curricular. La primera habla de la disociación entre creencias y prácticas religiosas. La segunda está referida pues a que hay una creciente diversidad religiosa en espacios educativos que tiene que ser atendida. Un aumento del número de personas sin religión que también requieren ser atendidos. Y también hay supuestamente una necesidad de una espiritualidad laica que debe ser promovida o estimulada, ¿no? Y también se pretende que se pueda contrarrestar ciertas actitudes fundamentalistas e integristas que están presentes en algunos grupos religiosos. Sobre cada una de estas demandas vamos a hacer una análisis, una observación para ver si efectivamente se trata de demandas pertinentes y sobre todo si realmente pueden ser atendidas a partir del Ministerio de Educación. Respecto a las tres primeras demandas mencionadas en el diseño curricular 2020 sobre la disociación entre la fe y la vida, es decir, la praxis. Ahora bien, esto hay que decirlo que es un problema tan antiguo como el hombre mismo. Siempre ha existido este problema de una discrepancia, de una no conexión, digamos así, entre lo que se cree, entre los principios y la praxis en la realidad, ¿no? Y esto no es ciertamente un fenómeno que se dé solo en las religiones, sino en todos los ámbitos de la vida humana, del quehacer humano, se dan ese tipo de asociaciones. En el ámbito de la religión hay que entender que la religión es un fenómeno humano y como todo fenómeno humano está o puede estar sujeto a deformaciones, ¿no? Es decir, todas las religiones tienen ese problema de que sus miembros integrantes de esa religión o confesión religiosa hay un problema de no conexión o disociación entre la fe, sus principios y la praxis, ¿no? Ahora bien, las raíces de este problema estarían en la propia naturaleza del hombre, una naturaleza humana que, digamos, dirían algunos, está como viciada, pecador nos concibió mi madre, dice un versículo, uno de los salmos, ¿no? Es decir, si la naturaleza humana es una naturaleza empecatada, podríamos decir así. En ese sentido, siempre hay esa disociación que, como diría Pablo, pues sé dónde está el bien, quiero hacerlo, pero termino haciendo el mal. Este es un problema que está, digamos, presente. En ese sentido, pues pretender que a través del Ministerio de Educación, con la implementación de un nuevo diseño curricular, se pueda, digamos, mejorar o corregir, es algo totalmente utópico e irrealizable. En consecuencia, esa primera demanda no está sustentada, no es pertinente, no es competencia del Ministerio de Educación. Con respecto a la segunda demanda, a la creciente diversidad religiosa, pues este es un fenómeno natural, es decir, no es malo por sí mismo, ¿no? Si eso es fruto de la libertad religiosa, que existan varias confesiones religiosas, que la persona tenga la libertad para escoger una confesión religiosa, ese principio de la libertad religiosa no está en cuestión, es aceptado, diríamos. Por otra parte, pues el hecho de que en el Perú, mayoritariamente católico, se dé religión, educación religiosa católica,
no obliga a todo el mundo que no es católico a seguir esos cursos. Tienen la posibilidad, establecidos en la propia norma, de que pueden ser exonerados de ese curso de educación religiosa, sí, católica, si los padres del menor profesan otra religión, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, tampoco pues es una demanda pertinente para el Ministerio de Educación. Aquí no es un problema la creciente diversidad religiosa, entonces pretender atender las demandas eh, de las distintas confesiones religiosas que están presentes en el Perú resulta también algo totalmente utópico. En consecuencia, tampoco esa demanda es pertinente ni es competencia del Ministerio de Educación. Con respecto a la tercera demanda de las personas sin religión, bueno, esto es un poco cuestionable. Habría que analizar en profundidad, de una perspectiva filosófica, antropológica, si realmente las personas pueden abandonar totalmente la religión, siendo que el hombre es de suyo un ser religioso. Eso está como inscrito en el hombre mismo. En nuestra opinión, no es que en realidad haya hombres sin religión. Lo que pasa es que se cambia de religión, o se cambia de creencias, o se cambia de dioses. Es decir, no se deja de creer, sino que en realidad lo que pasa es que se cambia de creer. Dicho de otra manera, nadie puede vivir sin creencias. Las creencias son algo fundamental y necesario. Lo que hay que evaluar si son creencias, digamos, pertinentes, razonables, o te llevan más bien a actitudes dogmáticas o fundamentalistas, ¿no? El problema de fondo, digamos, no es los que dicen si creen o no creen, los que afirman o niegan la existencia de Dios, sino que el problema que se puede observar en la realidad es que la gente vive mayoritariamente, vive como si Dios no existiera, ¿no? Y en la práctica podemos encontrar creyentes, hablamos también de la disociación entre fe y vida, que se profesan muy creyentes, pero en la práctica pueden ser considerados como ateos. Y al revés, hay gente que de repente dice no ser de ninguna religión, profesarse agnóstico o incluso ateo, pero de repente en su vida práctica eh, hay evidencias de que en realidad es un creyente anónimo, ¿no? Entonces, este tema de las personas sin religión, que es cuestionable, tampoco es pues una competencia que pueda resolverse a través de la implementación de un diseño curricular por el Ministerio de Educación. En consecuencia, tampoco está debidamente sustentada. Respecto a la cuarta demanda, se habla del cultivo de una espiritualidad laica, es decir, el diseño curricular nuevo pretende promover o estimular el cultivo de una espiritualidad laica, pero la cuestión es qué se entiende por esa espiritualidad laica. Ciertamente, en el ámbito católico hablamos de laicos, religiosos, los que están en una vida consagrada, como estado de vida. Hay una diferencia, ciertamente, por ese estado de vida, pero los laicos deben vivir su propia espiritualidad, está claro, ¿no? Hay unos rasgos de la espiritualidad común a todos, pero la forma concreta como se vive la espiritualidad es según el estado de vida, ¿no? Ahora bien, lo que aquí se pretende en realidad en este diseño curricular es una espiritualidad separada de la religión, cuando en realidad la espiritualidad está estrictamente vinculada con una experiencia religiosa de la cual no puede ser desligada. Entonces se busca un laicismo en el fondo sin religión. En el fondo, el diseño curricular como que acoge ciertas ideas, como aquellas que dicen que la religión no es necesaria en virtud de un laicismo radical. Entonces, a nuestro modo de ver, sí, ciertamente hay que promover que las personas cultiven su espiritualidad según su propia confesión religiosa, pero es ilusorio también y utópico pretender hablar de una espiritualidad al margen de toda religión. En ese sentido,
tampoco parece pertinente ni competencia del Ministerio de Educación satisfacer esa cuarta demanda. Y con respecto a la quinta demanda que se menciona, se habla de actitudes fundamentalistas e integristas. Es cierto que el fundamentalismo o las actitudes fundamentalistas son un riesgo permanente, pero esto no solo se da en el ámbito religioso, se da en el ámbito político, incluso en el ámbito académico. Y la mejor forma de inmunizarnos contra actitudes fundamentalistas o integristas es cultivar el pensamiento crítico, reflexivo, el uso de la razón. En la medida en que la persona ha desarrollado un alto nivel el pensamiento crítico, digamos, es más consciente y está preparado para no caer en actitudes fundamentalistas o integristas. La fe y la razón no deben verse como una suerte de contraposición, como en el pasado se hablaba de religión y ciencia como si fueran contrapuestas. La fe y la religión son como dos ángulos o perspectivas, o como dice el Papa en Fides et Ratio, son como dos alas que tiene el espíritu humano para remontarse a lograr la verdad. O como también se decía de la Edad Media, ¿no? Que fides, queres intelectus, intelectus quare fide, es decir, la fe busca ser entendida. Si no, estaríamos en una fe como la fe del carbonero, creo porque creo. La fe tiene que ser comprendida, entendida, y precisamente el rol de la teología, ¿no? Pero a la vez el entendimiento humano no puede encontrar explicaciones para todos los problemas que plantea la existencia humana. En ese sentido también la razón tiene que abrirse a nuevas dimensiones, a la dimensión de la fe. La fe no es una especie de autoengaño ante problemas inexplicables, sino una apertura a dimensiones diferentes para comprender la realidad. Ahora bien, vamos a ver concretamente esos cambios radicales que se plantean específicamente en el plan de estudio de formación llamada específica. Es decir, aquí no vamos a hacer un análisis de todo el diseño curricular, de los cursos de formación general, eso no estamos aquí cuestionando, será motivo de otra ponencia, diríamos. Aquí lo que nos estamos centrando es en el plan de estudios de la formación específica, es decir, aquellos saberes disciplinarios que debe tener un docente de educación religiosa, ¿no? Todos los cursos que tienen relación con la doctrina católica del nuevo plan de estudios específicos, el actual diseño, ¿no? Se han separado, digamos, del anterior diseño. Los anteriores cursos en el diseño curricular de 2010 había una malla curricular específica donde había muchos cursos de teología católica, exégesis, Biblia, etcétera. Todo eso ha sido dejado de lado en el nuevo diseño curricular. En ese nuevo diseño curricular, la formación especializada, no hay ya ningún curso referido a la doctrina católica específicamente, tampoco a la moral católica, a la historia de la iglesia, y el catolicismo estaría incluido dentro del curso de Cristianismo 1, Cultura 1 y Cultura 2, ¿no? Ya no se considera la teología bíblica ni la exégesis católica, sino que se habla de generalidades, de los grandes textos de las distintas religiones. En lugar del estudio de la teología católica, se habla ahora de pensamiento teológico 1 y 2, que pretende abarcar justamente todas las posturas teológicas de distintas confesiones. En lugar de una espiritualidad cristiana, se habla de una espiritualidad más general y determinada, que podría incluir desde luego espiritualidades orientales y también la espiritualidad de aquellos que supuestamente no tienen ninguna religión. De modo que el que egresa en el nuevo diseño curricular será un docente no especializado para enseñar educación religiosa católica. Ese es su punto claro. A diferencia del profesor que egresaba con el diseño curricular 2010, que en la parte específica, en la formación específica, en los contenidos doctrinales, estaba ahí la doctrina católica. En otras palabras, se ha pasado de un diseño curricular nacional claramente confesional, el del 2010,
a un diseño curricular de 2020 que forma profesores de educación religiosa que, digamos, están especializados en casi nada. En lo referido a los conocimientos disciplinarios sobre las religiones, este egresado sería alguien que sabe de todo un poco, pero de nada en profundidad, ¿no? En este sentido, pues el panorama que se avisora de aquí a algunos pocos años para la educación religiosa católica resulta bastante complicado. Entonces la iglesia tiene que tomar algunas alternativas. Una opción podría ser que la iglesia católica promueva una formación complementaria a aquellos que saldrán titulados como profesores de educación religiosa del nuevo diseño curricular, pero que no estarían en condiciones de enseñar la educación religiosa católica, a menos que sean laicos debidamente formados en la iglesia católica. Respecto también a la convivencia interreligiosa que se habla en el diseño curricular nuevo, el diálogo, la ética, la fraternidad universal, bueno, nadie puede poner en cuestión pues que es necesario un diálogo ético, que es necesario construir una fraternidad universal, sobre todo a través de las experiencias históricas vividas de las grandes guerras mundiales y últimamente de la pandemia del COVID-19, ¿no? Pero en este punto hay que señalar pues que ha sido precisamente el cristianismo, ha sido la Iglesia Católica la gran promotora del pensamiento humanista, que ha inspirado a grandes pensadores, defensores de derechos humanos. El magisterio de la Iglesia es muy rico en documentos, pronunciamientos sobre la importancia de la fraternidad universal y basta mostrar el magisterio del Papa Francisco que ha insistido en una urgente necesidad de construir la fraternidad universal basada en el amor al otro, en una solidaridad sin fronteras, derrumbando muros que separan las naciones y construyendo puentes que construyen el diálogo entre las personas, más aún como se ha mencionado en el contexto de una pandemia que ha puesto en evidencia nuestra indigencia, nuestra condición humana, nuestra falta de solidaridad y capacidad de gobernantes para resolver los grandes problemas, ¿no? El problema es que los principios pues propios del humanismo cristiano no sean recogidos en el plan de estudios y la religión católica, el catolicismo sea vista en el nuevo diseño curricular como una religión más, entre otras, ¿no? El cristianismo y el catolicismo pues no puede ser visto de esa manera, tampoco es una religión proselitista que busque, digamos, nuevos adherentes disputándoselos con otras religiones, ¿no? El proselitismo no es propio de la religión católica, ¿no? El magisterio, pues, y como se ha mencionado, ha producido muchos documentos que deberían ser tenidos en cuenta, no solo por los católicos, sino por las personas de buena voluntad, acerca del diálogo, de la fraternidad, de la solidaridad, también sobre el ecumenismo. El mismo Concilio Vaticano ha mostrado algunos documentos al respecto. Ahora bien, el ecumenismo ciertamente tampoco es transar con la verdad. Tampoco es dejar de lado ciertas condiciones religiosas o doctrinas para llegar a una especie de esperanto de religiones, ¿no? En aras a una supuesta convivencia pacífica o de respeto por la interculturalidad. El ecumenismo y el diálogo siempre tienen que presuponer la verdad, fundarse en la verdad real. Entonces, ese diálogo interreligioso es una exigencia de toda sociedad democrática. La convivencia es una necesidad, la convivencia pacífica y la solidaridad es algo impostergable, ¿no? Entonces, no resultaría muy razonable que se dé prioridad al estudio de las religiones en general, dejando de lado aspectos fundamentales del humanismo cristiano. El cristianismo, pues, insistimos que no puede ser considerado simplemente como una religión más entre otras religiones, ¿no? Por su rol, por su empeño que es reconocido en la propia Constitución, en la Constitución de nuestra propia identidad nacional en el Perú. Y lo mismo sucederá en muchos otros países de mayoría católica, ¿no? La Iglesia Católica no pretende, pues, que el diseño curricular sea confesional, excluyendo el estudio y la valoración de otras religiones y espiritualidades. En estos momentos asistimos
a nivel internacional, pues, al cuestionamiento del rol de la Iglesia Católica, como está sucediendo actualmente en Nicaragua, las persecuciones a miembros de la Iglesia Católica en razón de sus ideas y creencias. En definitiva, pues, se debe propiciar ese diálogo interreligioso, esas buenas relaciones que deben existir también con el Estado, ¿no? Y finalmente, pues llegamos a nuestras conclusiones hechas en relación con los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Y la primera conclusión es que el diseño curricular básico nacional del programa de educación religiosa no sustenta las razones por las cuales se ha optado por determinados cursos de formación especializada. Lo que ha prevalecido más bien es un propósito de distanciarse totalmente del diseño curricular anterior, de inspiración católica, para supuestamente dejar de lado toda referencia de tipo confesional. La segunda conclusión es que el Ministerio de Educación, como parte de la fundamentación del nuevo diseño curricular, se plantea la atención de demandas que no se corresponden con las competencias del Ministerio de Educación, siendo que resulta en la práctica imposibles de ser atendidas como hemos manifestado. En lugar de plantearse demandas utópicas y realizables que no son de su competencia, el ministerio haría bastante cumpliendo con su rol, ¿no? Con los maestros, mejorando sus condiciones, mejorando las condiciones de calidad en las instituciones educativas. Es decir, hay tantos problemas que sí son competencia del Ministerio de Educación y que no son resueltos, como para pretender abordar demandas de carácter utópico que no son competencias del mismo. La tercera conclusión es sobre las implicancias de la implementación del nuevo diseño curricular. Podemos señalar tres aspectos o tres puntos sobre este tema de las implicancias. La primera es que los profesores que se formen con dicho programa, el nuevo diseño curricular, no tendrán los saberes disciplinarios para enseñar educación religiosa católica en el Perú. No obstante, que la población peruana es mayoritariamente católica. Segundo punto sobre las implicancias es que los egresados de educación religiosa serán fundamentalmente profesores de ciencias sociales con conocimientos muy genéricos sobre las religiones, relativizándose de este modo la importancia de los saberes disciplinarios, en este caso saberes disciplinarios sobre religión, ¿no? La tercera es que la implementación del actual programa de educación religiosa plantea a la Iglesia Católica Peruana el desafío y responsabilidad de complementar la formación de los profesores que egresen con dicho programa de estudio. Ciertamente, la Iglesia Católica no tiene la potestad para, digamos, rechazar, no aceptar ese diseño curricular, pero digamos que se puede mejorar. Si eso no es posible, finalmente lo que la Iglesia tiene que hacer es cómo complementar la formación religiosa católica para sus profesores de educación religiosa católica, que sigue siendo un curso obligatorio en la currícula de la educación básica regular. Bien, con esto hemos dado por concluida esta presentación sobre un análisis crítico sobre el diseño curricular básico nacional vigente en el Perú. Muchas gracias por su atención.